Para mí es un gusto estar junto a Andrés, junto a mi antiguo profesor, que fue su alumno Omar, y con los destacados colegas del Fondo y de OCDE. Para Uruguay es un placer poder haber organizado este seminario, así que muchas gracias al Fondo, muchas gracias a la OECD por la iniciativa. Esta actividad tiene lugar en un país con características, creo que son un poco más peculiares ahora que hace unos años. Probablemente siempre ha sido nuestra característica un régimen, digamos, una velocidad lenta de cambios y en un marco de reglas democráticas. Sobre todo jalonada no por grandes reformas o por grandes hitos de reformas, pero ahora nos hemos vuelto algo realmente curioso porque además de esa característica se le agrega el hecho de que esta idea súper disruptiva, perdón, me olvidé de saludar a mi amigo Carlos, que lo tengo allí en pantalla. Hola Carlos, ¿cómo estás? Se agrega en este mundo más convulso, en este mundo bastante incierto, estas características de la sociedad uruguaya de suave transición y de moderación en los procesos de cambio, en los procesos de discusión. Yo creo que eso es un elemento, recién lo hablábamos con Andrés, en este mundo que se ha vuelto tan complejo y a veces difícil de decodificar, se vuelve un atributo destacable, en parte por mérito nuestro, en parte, diría yo, por demérito de lo que está ocurriendo en otros lugares. Pero dicho eso, me parece que es importante no perder de vista los temas de reformas que tanto en América Latina como en Uruguay son muy relevantes. Nosotros estamos asistiendo a un fenómeno jalonado por tres eventos muy relevantes. El primero tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial y los desafíos que esto plantea para el mundo del trabajo y para el mundo de la protección social. El segundo tiene que ver con el cambio climático y los efectos que esto tiene en distintos aspectos para el diseño de políticas públicas, en particular para la política fiscal, donde tanto por la observación de shocks o la gestión de los shocks que el cambio climático provoca con eventos catastróficos, como el cambio en los estímulos tributarios o en los regímenes de recaudación que estamos intentando promover, precisamente en una economía que se pretende descarbonizar, plantea desafíos para la gestión tributaria. En países como Uruguay tenemos un porcentaje muy importante de la recaudación tributaria que está en manos de la industria en el combustible fósil y por lo tanto en la medida que queremos avanzar hacia una descarbonización, esto nos va a plantear o nos está planteando desafíos en términos de gestión tributaria. Y, por supuesto, este cambio de era al que estamos asistiendo, donde los eventos de naturaleza geopolítica que afectan los vínculos multilaterales, que afectan las decisiones de inversión, que afectan las reglas del comercio y las formas en las que el comercio se organiza, constituyen tres elementos muy importantes a no perder de vista. Cambio tecnológico, cambio climático y el fin de una era y el inicio de una era bajo reglas diferentes de relacionamiento. Eso para un pequeño país abierto al mundo constituye un elemento central para el diseño de políticas públicas que se suman a la necesidad del país de implementar un conjunto de reformas o un conjunto de cambios que son imprescindibles. Muchos de esos cambios tienen que ver con la continuidad de cosas hechas. El estilo de reforma de este país es un estilo de acumulación, donde los sucesivos gobiernos van introduciendo modificaciones o variantes de cosas que fueron hechas o consolidadas por administraciones anteriores, pero que cuando uno lo mira en el largo plazo y lo mira de lejos, claramente uno encuentra una acumulación, insisto, lenta, pero una acumulación en un sentido claro, que es procurar que este país crezca que este país sea un país más abierto, que este país sea un país más resiliente a los shocks exógenos, con capacidad de crecer a ritmo mayor, capaz de reformular su matriz de protección social, que es potente, pero que tiene enormes oportunidades de mejora por la cantidad de personas que están excluidas de su sistema de protección social y que a su vez esté en condiciones de proveer recursos suficientes para atender la principal preocupación de la sociedad, que es la seguridad.
un fenómeno que compartimos con otros países de la región, en el cual el deterioro del clima de convivencia, que es tan importante en un país como Uruguay, estaría empezando a estar amenazado por algunos eventos de naturaleza regional que están emergiendo. Entonces, con esa imagen de contexto, de cambios de tendencias globales que nos desafían, con esos desafíos en términos de agenda propia, es donde estamos nosotros desde el gobierno imaginando reformas hacia adelante. Si uno mira los últimos 25 años, reformas importantes en Uruguay o cambios importantes en Uruguay están asociados, en primer lugar, a una reforma tributaria importante en el 2007 que introdujo un conjunto de cambios porque reintrodujo el IRPF y progresivamente con los cambios que vinieron a posteriori fue poniendo al principio de la fuente universal como un eje, digamos, de visión de cómo recaudamos impuestos en Uruguay. De hecho, es lo que estamos haciendo ahora con algunas modificaciones tributarias remitidas al Parlamento, pero el capítulo tributario ha tenido cambios importantes en los últimos 25 años, algunos disruptivos, como fue en 2007, y luego progresivos, como ha ocurrido después. En segundo lugar, una reforma de la salud muy potente que se hizo también en la primera década del siglo XXI, que permitió un régimen de acceso mucho más amplio y mucho más comprensivo, y a su vez con un esquema de financiamiento que tiene oportunidad de ser mejorado. De hecho, es algo de lo que nosotros queremos discutir como eje de políticas públicas, pero que claramente es un financiamiento más potente. Luego tuvimos dos procesos de cambios adicionales, una reciente aprobación de una reforma previsional fuertemente orientada a temas de sostenibilidad fiscal, que nosotros en este periodo de gobierno estamos queriendo revisar en algunos aspectos, como ha sido largamente discutido durante la campaña electoral, pero también durante los primeros meses de gobierno, pero que claramente otra vez constituye un mecanismo de mejora por agregación y por potenciación de lo que está hecho y no con disrupción o con eliminación de lo que ha sido establecido. Y finalmente, algunos aspectos en materia educativa donde claramente tenemos un rezago importante. Hemos hecho algunas reformas recientes que no lograron terminar de cuajar y que hoy hay una agenda importante en materia educativa donde hay un capítulo muy importante sobre la mesa. O sea que en alguna medida a la velocidad uruguaya, el eje de reformas que Uruguay ha estado poniendo sobre la mesa en los últimos 25 años están en el marco de lo que han sido también algunas otras reformas que en la América Latina han tenido lugar. Es cierto que con algunas características particulares. Uruguay tiene una alta presencia del sector público, tanto en su presencia en las políticas públicas, en el diseño de las políticas públicas, en la influencia del gobierno en diversos sectores, como puede ser la producción de energía o la producción de telecomunicaciones, algunos casos bajo régimen de competencia, otros casos bajo régimen de exclusividad. Es verdad que Uruguay tiene algunas características particulares también por esta alta presencia del Estado en su matriz de protección social, y eso da lugar a que permanentemente tengamos reformas pendientes, y eso es lo que nos da una agenda de cambios hacia adelante por venir. Déjenme hacerles 4 o 5 reflexiones. Yo me dediqué a decir cosas que habíamos hecho, cosas que tenemos por delante, pero haciendo un intervalo en el medio. Los que estamos a cargo circunstancialmente de generar políticas públicas hoy, yo como decía antes, enfrentamos esos 3 desafíos que son exógenos, esas 3 tendencias que son exógenas sobre las cuales tenemos poco capacidad de influir. El progreso tecnológico es una dinámica instalada, el cambio climático es una dinámica instalada. Y me quiero detener un segundo en esto que yo señalaba del cambio de época, que es muy importante que lo tengamos presente, porque un conjunto de cosas que las personas que estamos en esta sala, y en particular en este panel, tenemos en la cabeza respecto de lecciones del pasado, respecto de aspectos teóricos y evidencia empírica que nos motivan y nos orientan en la formulación de políticas públicas, no forman parte del acuerdo político que hoy está sobre la mesa. O sea, el mainstream que nosotros integramos, en algún sentido, hoy no forma parte de los centros de decisión de políticas públicas más relevantes del mundo. Eso basta que visiten cualquier organismo internacional para que vean el estado en el que se mueven los funcionarios de incertidumbre respecto a todas las cosas que creían que eran un hecho que había llegado para quedarse. Aquella idea en la que los economistas nos formamos,
en que la libre movilidad de personas, de capitales y de bienes era un atributo deseable y que por lo tanto eso construía prosperidad, está en controversia. Y está en controversia no solamente por razones políticas, es que la sociedad, en particular de los países industrializados, está enojada con esto. Hay un desencanto de la globalización, así como lo planteó de una manera un poco maniquea Stiglitz en 2003 con su famoso trabajo, y eso es la raíz de lo que está detrás de la elección de los líderes globales que hoy ponen sobre la mesa políticas públicas que son de naturaleza, permítanme decirlo, neomercantilistas. O sea, hoy estamos ante una lógica de comercio absolutamente agentada en principios de interés geopolítico y que están lejos de las cosas, 4 o 5 cosas que nosotros sabemos. La reindustrialización de Estados Unidos, que yo no sé si es posible, tiene fundamentos de naturaleza política. No solamente por beneficiar a personas desencantadas del Rust Belt, sino también por razones de fundamento geoestratégico y geopolítico, por eventuales conflictos que se avisoran. Y eso tiene un componente totalmente novedoso respecto de lo que todos nosotros tenemos en la cabeza. La crisis del 2008, yo creo que nosotros no nos dimos cuenta de lo que significó en el mundo industrializado. El desencanto de las clases medias, con una serie de factores en Europa y en Estados Unidos, es un elemento central al cual el mainstream, nosotros, en el mundo desarrollado, no tuvo respuestas. Entonces, el auge de una izquierda un poco infantil en sus reivindicaciones, no necesariamente gobernando, y de una derecha muy reestructuradora de cosas muy antiguas, tiene que ver con eso. Porque el mainstream de las instituciones, el multilateralismo, la cooperación internacional, todo eso, hay algo que no lo estamos comunicando bien. Y en conferencias de este tipo, me parece que es muy relevante que reflexionemos sobre eso, porque al final del día, la lógica de la conducción de la política pública es un delicado equilibrio entre lo que hay que hacer y la gestión del disenso. Y yo creo que ese es un tema central. No es la necesidad realmente formular los consensos, es gestionar el disenso. Entonces, modestamente, a pesar de que la autocomplacencia es algo que a mí me preocupa mucho, por Uruguay lo digo, modestamente, yo creo que ese es un punto, no sé por cuánto tiempo, no sé con cuánta fortaleza nosotros tenemos para mostrar. Yo a veces me siento fuera de Uruguay, que un poco en broma, un poco en serio, Herman me lo ha escuchado decir varias veces, me siento como que vivo en la aldea Asterix. Allá afuera pasan un conjunto de cosas totalmente disruptivas, totalmente que forman parte de una cultura en la cual nosotros no nos sentimos reflejados, y acá adentro, no sé si por la poción mágica o por qué, estamos en condiciones de gestionar de una manera distinta. Insisto, no sé por cuánto tiempo, no sé si esto es permanente o simplemente que venimos atrás de lo que está pasando en el mundo, pero es un atributo. Y esencialmente es la gestión del disenso. Nuestro gran inversor, lo hemos hablado más de una oportunidad con Herman, lo tiene el sistema político. Si yo miro la estadística fiscal uruguaya y la comparo con la paraguaya y con la chilena, nuestra estadística fiscal, nuestros números no son incluso macroeconómicos. Guillermo está obsesionado con varias de estas cosas, no muestran eso. Lo que tenemos es una enorme capacidad como país de gestionar el disenso, de transitar cambios de gobierno, de generar un debate político dentro de márgenes donde la ideología está presente, donde las diferencias están presentes, pero que en el marco de cierta continentación. Eso tiene que ver con muchas cosas, probablemente nuestro sistema presidencialista, la convergencia de un sistema bipartidista, toda una discusión de politólogos, pero que me parece que es bien relevante porque construye estabilidad. El tener dos partidos políticos que no son ideológicos, sino que son grandes bloques políticos de cachol, donde adentro de ellos conviven visiones diferentes y por tanto el centro continenta a los extremos, es un enorme atributo, Chile es un ejemplo de eso, de la estabilidad institucional uruguaya. Esa es la razón por la cual creo que es muy relevante que seamos conscientes que eso forma parte de la estabilidad. Entonces, ¿eso a dónde me lleva? Tenemos una agenda enorme de reformas en Uruguay que desarrollar, con una economía política compleja, porque el arte de la política pública es hacer lo que uno tiene que hacer, pero sin generando al mismo tiempo la sostenibilidad en términos del apoyo político. Lo peor que uno puede hacer es con una visión tecnocrática decir esto es lo que está bien, hacia allí vamos,
y perder al conjunto de gente en el camino, porque eso puede ser, salvo en condiciones muy particulares, con alto liderazgo, cosa que hoy no abunda en el mundo, la probabilidad de que uno pierda eso es muy elevada. Entonces, ese es el escenario en lo que nos encontramos en un país como Uruguay. Un país que tiene una alta preferencia por la cohesión social, una altísima preferencia por la cohesión social. Eso sí que es un factor totalmente distinto al de América Latina, incluso al de Chile, donde, donde en general el sistema prefiere resignar un poco de velocidad y un poco de eficiencia a cambio de mayor cohesión social. Ahora, ¿eso qué hace? Que tengamos un sistema que en muchos aspectos tiene oportunidades para mejorar. Tenemos un sistema tenemos una presión fiscal que se aproxima más a la de la OCDE, ahora en el 28% del PIB, que ya no es menor, o sea, en términos comparados en la región es elevada, pero en términos tampoco internacionales es elevada. Y tenemos un conjunto de instituciones que son parte del pacto social, que son muy relevantes para el pacto social, pero que tienen oportunidades de cambio y de mejora. Por dos razones. En primer lugar, porque hay un tercio de la población que no se queda fuera de ese pacto de convivencia. Si en Uruguay tú tenés un acceso a lo largo de toda tu vida a un trabajo formal, tú tenés un sistema de protección social en seguridad, en salud, en seguro de desempleo, razonable. En América Latina, súper razonable. Ahora, si estás afuera a lo largo de toda tu vida, tú tenés un ingreso intermitente a ese mercado laboral o estás fuera, tenés un enorme problema. ¿Por qué? Porque estás en condiciones latinoamericanas. Ese es nuestro tercio de población, que es entre la población pobre, que es en torno al 17%, versus lo que se agrega con esas personas vulnerables. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahora, el problema es que hay una serie de subsidios y una serie de aspectos de beneficio a sectores de ingresos medios que se benefician de recursos públicos, que si yo los direcciono de manera inmediata, pierdo el apoyo político. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es agregar la protección social por economía política, teniendo mucho cuidado cómo desarmo beneficios innecesarios, porque la única forma de hacer esto de manera razonable es crecer arriba del 3%. Cosa que ocurrió en la década del 2010 y algunas cosas se pudieron hacer. Entonces, el desafío de Uruguay es cómo acelerar el crecimiento para hacer ¿qué cosa? Para hacer que el proceso de transformación y de inclusión social, que es clave, nada que se haga en Uruguay puede dejar de lado la cohesión social, sino el sistema fracasa rápidamente. Pero no lo podemos hacer si no crecemos. Entonces, para terminar, en el dilema, ¿no? En el que nos encontramos. Nosotros tenemos que reformar el sector no transable. Nuestro sector no transable de la economía es el mismo de hace 50 años. Los niveles de ineficiencia que hay alojados allí son importantes. Esa es una permanente exportación de ineficiencias al sector competitivo internacionalmente, que es el que nos conecta con el mundo, y si no resolvemos eso, aumentamos la productividad del sector, tenemos un problema. Ahora, reformar eso tiene una economía política compleja. El 80% de la población de este país trabaja en el sector no transable. Y por lo tanto, aumentar la productividad en el sector no transable afecta el mundo del empleo y de la estabilidad, lo cual genera esta tensión de dilema. ¿Dónde estamos parados hoy? El acelerar el crecimiento es la clave. Acelerar el crecimiento tiene tres cosas. Estabilidad macro. En eso hemos trabajado mucho en Uruguay. Tenemos un régimen de objetivos de inflación que ahora Guillermo se está encargando de presionar para consolidarlo de una manera irreversible. Tenemos enormes avances, pero hay que dar un golpe final. Hemos construido una resiliencia fiscal, yo creo que potente, llevamos 25 años, a pesar de situaciones fiscales frágiles, de que logramos pilotear, tenemos buen acceso al mercado, tenemos grado inversor, eso básicamente porque es un modelo creíble, tenemos muchas cosas para hacer, de hecho estamos en una agenda compartida. Pero las reformas macro es donde estamos discutiendo una regla fiscal, estamos avanzando en el régimen objetivo de inflación, pero hay cosas para hacer, pero en el margen. Hay que mejorar la gestión de la deuda. Donde está el corazón del tema es en los temas microeconómicos. Ahí nosotros, y lo voy a enumerar simplemente, ahí tenemos que trabajar en temas laborales, en temas de relaciones laborales, en temas de nuestra negociación colectiva. Ahí tenemos que trabajar en temas que están vinculados a los procesos a la competitividad. Tenemos diversos aspectos en los cuales la competencia no funciona bien. Tenemos que trabajar en temas
que están asociados al comercio. Tenemos que aprender a navegar en este mundo tan complejo, siendo tan pequeñitos. Siempre no me canso de repetir, nuestro principal socio comercial es China, en bienes, en servicios Estados Unidos, nuestro principal origen de inversión es Europa, pero tenemos un acuerdo comercial con 2 países que ahora, incluso en esta última semana, parecen que divergen de una manera importante en su estrategia global. Ese es el mundo en el que Uruguay se tiene que mover desde el punto de vista comercial con todas las precauciones que hay que tener. Tenemos que trabajar en reformas que hacen al sector energético. La razón por la que hicimos buenas reformas energéticas es porque había liderazgo, porque había condiciones económicas en ese momento para hacerlas, no teníamos una restricción fiscal muy grande, hubo una oportunidad de oro, el mundo, la infraestructura eólica se volvió regalada de la noche a la mañana por aspectos fallidos en Europa en ese momento, lo cual nos dio una oportunidad, y porque a su vez tenemos en la comunidad energética una empresa que tiene un conjunto de oportunidades de mejora, pero que es muy potente, porque hay un capital humano extraordinario alojado allí dentro. Lo cual requiere que la economía política de las reformas, además de tener suerte, también requiere tener capacidades alojadas. A veces sin capacidades alojadas es muy difícil avanzar. Uruguay en energía lo tiene y ese es uno de los elementos por los cuales nosotros le ponemos énfasis a esto. El agua es el otro lugar donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos 2 o 3 aspectos vinculados a agua que estamos en este gobierno poniendo sobre la mesa, y el otro es el sistema de puertos. Nosotros tenemos que terminar de decidir cómo vamos a gestionar nuestro sistema de puertos para poder ser competitivos en materia logística, y en eso tenemos varias decisiones que tomar, están en el listado. Ahí están el eje de reformas que son cruciales. Además de eso tenemos que hacer 2 cosas más que el fondo nos está ayudando. Una tiene que ver con conectar mejor nuestro sistema de innovación con nuestro mundo de los negocios. Hasta ahora nuestro sistema de conocimiento es un mundo que diverge del mundo de los negocios, y el mundo de los negocios parece ser muy poco proactivo en la incorporación de innovación. 23% de los respondentes a una encuesta de la ANI, de la Agencia Nacional de Innovación, sostuvo hace 2 años de que la innovación no es para ellos, o sea, no es para los empresarios. Problema importante. Y muchos científicos de Uruguay viven en la frontera del conocimiento, conectados con el planeta Tierra, pero su capacidad de derrame sobre los procesos de producción, de generación de servicios es baja. Bueno, ese es un lugar donde tenemos que trabajar y donde estamos trabajando apoyos de organismos internacionales mediante. Y a su vez, tenemos que mejorar en el vínculo de los ciudadanos con el Estado. Uruguay tiene un Estado potente, inclusivo, pero todavía muy burocrático. Tenemos una agenda de trabajo que lidera Álvaro Lalane, que está por ahí, para desburocratizar, desempapelar el Estado, generar mejores vínculos o más eficientes vínculos con el sector privado. Eso para generar condiciones de crecimiento endógeno, mejorar la eficiencia asignativa, atraer un poco más de inversión y al mismo tiempo generar más dinámica de crecimiento. Después la suerte nos acompañará. Esperemos que el mundo se ordene, que haya reglas de juego más claras. Para Uruguay, un mundo desordenado en materia de reglas de juego es muy complicado porque somos muy incapaces de influir en una agenda dominada por la geopolítica. Precisamos que nuestros socios logren consolidar una senda de crecimiento sostenible en el tiempo, por lo menos para poder decodificar hacia dónde van, y a su vez seguir siendo muy proactivos en venderle todo lo que podamos a todo el mundo. Eso es donde estamos hoy. Uruguay tiene una agenda que creo yo que habla más claridad, menos claridad, pero las 10 o 12 cosas que es importante hacer más o menos están identificadas y trazadas. Hay énfasis que algunos pondremos más en los temas distributivos que otros, pero la agenda está. El punto central aquí es la economía política del desarme de este tipo de una sociedad que está bien, pero que no se sostiene en el tiempo y que además no incluye a todo el mundo que tiene que tener. Y eso tiene un componente político muy importante y en eso creo que estamos trabajando, por lo menos este gobierno que yo integro.